Feliz noche, estimados participantes. Bienvenidos al primer encuentro síncrono de la unidad curricular Psicología de la Adicción y la Dependencia. Quien les habla, la profesora y tutora Yosmeli Vázquez. Nos estaré acompañando a lo largo del periodo académico 2024-0 que recién inició el día martes 8 de octubre y tiene como fecha estimada de culminación el próximo 31 de octubre. El proceso académico para este periodo 2024-0 consta de 2 encuentros síncronos, siendo este el primero. El segundo se realizará el próximo viernes 18 de octubre a las 6 de la tarde. Recuerden que todos estos encuentros quedarán grabados y estarán disponibles en el foro de anuncios. La evaluación de toda la asignatura se desarrollará mediante 2 cuestionarios que tienen un valor de 50% cada uno. El cuestionario número 1 evaluará las unidades 1 y 2. El cuestionario número 2 se centra en el contenido de las unidades 3 y 4. Este momento es oportuno para notificar que ya cuentan con material especializado para estudiar en el apartado Recursos de consulta de cada unidad. Están disponibles en las 4 unidades todos los materiales. Esta unidad curricular no contiene un banco de preguntas. La manera en la cual van a estudiar es a través de todos los manuales disponibles en cada uno de los recursos de consulta. Yo les iré detallando cuáles son los elementos teóricos más importantes que deben revisar para cada unidad. El día de hoy me centraré en el contenido de la unidad 1. Por otra parte, si tienen dudas en relación con el contenido, pueden escribirme a través de la mensajería del aula virtual o mediante el foro de dudas, que a la brevedad posible les será respondida su inquietud. Ahora conoceremos un breve resumen acerca de la estructura organizativa de esta unidad curricular. Psicología de la adicción y la dependencia tiene como objetivo general analizar los conceptos básicos de la psicología de la adicción y la dependencia a sustancias mediante la construcción de un marco conceptual con la finalidad de desarrollar estrategias para su intervención y prevención en el ámbito de la psicología con una actitud ética y responsable. A su vez, Psicología de la adicción y la dependencia está organizada en 4 unidades de competencias. La primera unidad tiene como propósito analizar los conceptos básicos de drogodependencia para la identificación de signos y síntomas del consumo de sustancias. Más adelante voy a detallar cuáles son esos conceptos básicos. Los núcleos temáticos correspondientes a esta primera unidad son drogodependencia, como acabo de señalar, describir sus conceptos básicos, reconocer los signos y síntomas del consumo de sustancias, de acuerdo a los manuales diagnósticos DSM-5 y CIE-11, identificar los síntomas del consumo de sustancias. Por su parte, la unidad 2 tiene como finalidad estudiar la clasificación y el efecto del consumo de sustancias para la evaluación de los signos y síntomas psicológicos. Los núcleos temáticos correspondientes a esta segunda unidad son el reconocimiento de los distintos efectos de las sustancias, identificar los efectos biológicos, psicológicos
y sociales del consumo de sustancias tanto lícitas como ilícitas. Clasificar las adicciones según los manuales diagnósticos DSM-5 y CIE-11. En lo que se refiere a la unidad 3, esta tiene como objetivo aplicar los instrumentos y pruebas para el diagnóstico de los síntomas y el deterioro psicológico del paciente. Los núcleos temáticos correspondientes a esta tercera unidad son el reconocimiento de los instrumentos de evaluación psicológica para el diagnóstico psicológico de las dependencias y las adicciones, identificar el tipo de proceso de intervención psicológica para un paciente dependiente. En esta unidad se seleccionó como instrumentos de evaluación importante 2, que se denominan ASIS, que fue un instrumento diseñado por la Organización Mundial de la Salud para la detección del consumo y adicción de distintas sustancias psicoactivas. Y la entrevista motivacional, que es una herramienta que sirve tanto a fines de diagnóstico como a fines de intervención. En la segunda actividad síncrona detallaremos algunos detalles de estos instrumentos. Por último, la unidad 4 tiene como propósito diseñar programas de intervención en las drogodependencias para el abordaje preventivo como el terapéutico. Como ya les señalé, estas 4 unidades serán evaluadas mediante estos 2 cuestionarios. Cada uno de estos cuestionarios tiene 10 preguntas relacionadas con estas unidades que les acabo de describir. Ahora hablaremos de lo que es el contenido teórico de la unidad 1. Los conceptos básicos de la drogodependencia que ustedes deben profundizar y desarrollar son los siguientes: drogas, adicción, intoxicación, síndrome de abstinencia, abuso, tolerancia, iniciación y afirmación, que son 2 de las etapas por las cuales pasa la persona que desarrolla adicción, craving, dependencia, patología dual, comorbilidad, deshabituación psicológica, desintoxicación, tabaquismo, alcoholismo, drogas lícitas, drogas ilícitas, conducta adictiva y rehabilitación. Todos estos son conceptos fundamentales para que ustedes puedan ir dándole forma a lo que es el estudio de las 4 unidades. Vamos a comenzar desde lo más simple y a medida que van transcurriendo las unidades, se conocerán aspectos relevantes de las drogodependencias, pasando por la teoría, pasando por la identificación a través de los manuales, posteriormente la evaluación y de último la intervención. En la unidad 1 también es importante la identificación de los signos y síntomas generales del trastorno por consumo de sustancias, que es como se conoce o es la denominación de la drogadicción en los manuales diagnósticos DSM-5 y CIE-11, que son los manuales diagnósticos a través de los cuales los psiquiatras y los psicólogos clínicos realizan el diagnóstico de los trastornos mentales y del comportamiento. Aun cuando existe la actualización del DSM-5 revisado, vamos a basarnos en la clasificación que es manejada aún por la mayoría, ya que este no tuvo cambios importantes. Entonces basémonos en la clasificación que mayormente se utiliza, que es la del DSM-5 y la CIE-11. Asimismo, en esta primera unidad es importante profundizar en lo que es la importancia del estudio de los conceptos básicos de la drogodependencia,
para la identificación del consumo de sustancias. Es importante ir explorando todos estos conceptos en todo el material, las referencias bibliográficas que están disponibles en cada una de las unidades. Ahora bien, hablaremos de lo que son los conceptos y las generalidades de lo que se conoce como drogodependencia. Y comenzaremos con el concepto de adicción, que se conoce como el uso habitual de una sustancia con el objetivo de modificar el estado de ánimo, la percepción o la conducta con fines no terapéuticos. Recordemos que existen algunas sustancias que se utilizan a fines médicos, como por ejemplo para reducir el dolor en aquellos pacientes que padecen de alguna condición crónica o enfermedades terminales. La drogodependencia o drogadicción para algunos autores es definida como una enfermedad crónica, progresiva y posiblemente mortal de origen social y familiar con consecuencias individuales, familiares y sociales, también conocida como toxicomanía. La persona adicta o drogadicto, que así se conocía antes el término, se dejó de usar por tener una connotación peyorativa y muy discriminativa. La persona que desarrolla algún tipo de adicción es un individuo que se ha habituado a tal grado a una droga que no puede prescindir de ella aunque así lo desee. Cuando hablamos del término drogodependencia o drogadicción, también hay que hacer alusión al hecho de que es conocido como un hábito oral que tiene su origen psicológico. Cuando hablamos de drogadicción como una enfermedad en las cuales los tóxicos o sustancias psicoactivas afectan el sistema nervioso y las funciones cerebrales, ya que el consumo de estas sustancias tóxicas originan alteraciones en las funciones mentales como la percepción, el comportamiento, las emociones y el juicio, que incluso pueden conducir a situaciones de locura o de muerte, es decir, de pérdida de la realidad o lo que denominamos psicosis o trastorno del espectro esquizofrénico. La gravedad de dichas modificaciones va a depender del tipo de droga ingerida y de la cantidad o frecuencia con la cual se consume la sustancia psicoactiva. La dependencia a una droga está sujeta a muchos factores individuales, como el estado de ánimo, el contexto general en que se consuma la sustancia, la capacidad para digerirla y direccionar la experiencia. La dependencia en este ámbito puede ser de dos tipos: la dependencia física y la dependencia psíquica. Hablamos de la dependencia física cuando el organismo necesita cada vez más la sustancia tóxica y cuando se interrumpe el suministro se van originando trastornos a nivel fisiológico, situación que se conoce como el síndrome de abstinencia. Con respecto a la dependencia psíquica, se conoce como el estado de euforia que se siente cuando la persona consume la droga y se necesita una nueva dosis para evitar el malestar u obtener placer. La persona adicta que desarrolla adicción requiere imperiosamente la droga y se trastorna emocionalmente al no conseguirla. Dentro del proceso de drogodependencia hay algunos elementos que conforman el mismo. Entonces hablaremos de intoxicación, tolerancia y síndrome de abstinencia. La intoxicación está referida a los cambios fisiológicos,
psicológicos y del comportamiento que se producen posterior al consumo de la sustancia. Cuando hablamos de la tolerancia, esto se refiere a la necesidad de ir aumentando la dosis de la sustancia para conseguir los efectos que antes se obtenían con cantidades menores, o bien se refiere a la disminución de los efectos producidos por la droga al utilizarla de forma frecuente. En ningún caso tiene que haber necesariamente dependencia. Con respecto al síndrome de abstinencia, esto hace alusión a que son las reacciones físicas que ocurren cuando una persona dependiente de una droga deja de consumirla o reduce la cantidad de la ingesta de la misma. Recordemos que cuando hablamos de drogodependencia o el trastorno por consumo de sustancias, al clasificarla en los manuales, nos estamos refiriendo a que deben existir algunos criterios importantes para hacer este diagnóstico. Y los primeros se refieren a que exista un patrón desadaptativo del consumo que conlleve malestar o deterioro clínicamente significativo a nivel físico, psicológico o social. Y debe existir un periodo continuado de 12 meses con la presencia de todos estos síntomas. Es decir, que exista la tolerancia, la abstinencia, la sustancia debe ser consumida en cantidades mayores o durante más tiempo de lo que se pretendía al principio. Debe tener un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de interrumpir el consumo de la sustancia o de controlarla. El individuo emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia, con su consumo o con la recuperación de sus efectos. Se da una importante reducción de las actividades de la vida cotidiana, tanto a nivel laboral, recreativo como académico, debido a la ingesta de la droga o la sustancia. Se continúa consumiendo la sustancia a pesar de que se tiene conciencia de los potenciales riesgos para la salud. En todos los casos, las personas que desarrollan adicción experimentan unas etapas, las cuales son la iniciación, la afirmación y la dependencia. La iniciación está asociada con esos primeros contactos que realiza la persona con la droga, que pueden ser de manera ocasional o recreativa. Está demostrado en la literatura y en la historia de las personas, en la historia de consumo de las personas que desarrollan drogodependencia, que la mayoría hacen sus primeros contactos o primeros inicios con la droga en la etapa o en las primeras etapas de la vida adolescente. En esta etapa de la iniciación no se presentan trastornos en el desempeño cotidiano ni conductual, y generalmente el uso de la sustancia suele mantenerse oculto y de manera privada. En la etapa de la afirmación es el momento cuando la persona ya conoce los efectos de la droga y elige si continúa utilizándola, incrementando la dosis o probando otro tipo de sustancias, lo cual se conoce como policonsumo, que es una característica casi siempre presente en las personas que desarrollan adicción. Casi siempre o tenemos la idea de que la persona que desarrolla algún tipo de adicción lo hace con una sola sustancia, pero en la práctica se conoce que la persona que consume lo hace con distintas sustancias, bien sea comenzando con la marihuana o con el alcohol. Generalmente esta etapa de afirmación se caracteriza porque el individuo define el empleo habitual del tóxico para seguir experimentando los efectos placenteros.
Comienzan los cambios de comportamiento, inician las manipulaciones, engaños, robos y habilidades para poder obtener el dinero para pagar el costo de la droga. En esta etapa ya es difícil ocultar esta actividad y se suelen entablar relaciones con dealers o narcotraficantes. Con respecto a la dependencia, esta es la etapa en la cual la persona ya presenta la dependencia psicológica y física y tiene conductas obsesivas y compulsivas por consumir el tóxico, ya que de lo contrario padece el síndrome de abstinencia, no tiene ningún control de sí mismo ante la sustancia. El individuo tiene que usar la droga para sobrellevar su vida cotidiana. La dependencia ya es evidente y afecta a la familia y a las personas que rodean al adicto. En este punto me permito recomendarles la serie Breaking Bad. En las primeras temporadas, el personaje de Jesse Pinkman pueden ver reflejado cómo se inicia y cómo es todo el proceso de la persona que desarrolla un tipo de adicción, cómo es su deterioro con la familia y cómo es el proceso del consumo, las personas con las cuales se relaciona y cómo es el desempeño dentro de los grupos de apoyo una vez que la persona entra a rehabilitación. Ahora, con respecto a la clasificación, debemos decir que en la actualidad las drogas se han clasificado principalmente de acuerdo con sus efectos farmacológicos. En la literatura, ustedes van a encontrar diversas tipologías, entre las cuales se destacan según sus efectos sobre el sistema nervioso central. Esto basado en la idea de que la droga es una sustancia o es toda sustancia que introducida en el sistema nervioso central produce cambios en el organismo o en las funciones mentales. Entonces hablamos de sustancias depresoras, estimulantes y alucinógenas. Otra clasificación habla de las drogas duras y de las drogas blandas. Cuando nos referimos a las drogas duras, estas son las que causan dependencia física y psíquica y están compuestas por sustancias como la cocaína, los opiáceos, el alcohol y las anfetaminas. Las drogas blandas suelen generar solo un tipo de dependencia, bien sea física o psíquica. Y estas drogas blandas tenemos los derivados de la marihuana y el hachís, la cafeína y el tabaco. También tenemos la clasificación que las denomina como drogas legales o lícitas y las drogas ilegales o ilícitas. Cuando hablamos de las drogas legales, estas se refieren al alcohol, al cigarrillo y al café. Y las drogas ilegales, pues, son todas las otras sustancias. En el resumen teórico, ustedes van a tener las especificaciones de lo que son las denominaciones de las drogas más comunes. En este momento se las menciono para pasar a lo que es la sintomatología de la persona que desarrolla adicción. Las drogas más comunes y conocidas son las anfetaminas, el cannabis sativa, hachís o marihuana, la cocaína, el éxtasis o MDMA, el GHB o gamma hidroxibutirato, la heroína, los inhalantes, el ácido lisérgico o LSD, las metanfetaminas, las MDA, la morfina y el polvo cósmico, sin entrar en los detalles de todo lo que son las drogas sintéticas o creadas en laboratorios. Ahora, cuando hablamos de las personas que desarrollan algún tipo de drogodependencia, existen ciertas sintomatologías o ciertos comportamientos a través de los cuales nosotros podemos determinar
esta persona ha desarrollado un tipo de trastorno por consumo de sustancias. Entonces, a nivel conductual, podemos visualizar cambios repentinos en el funcionamiento de la personalidad, excesos de mal humor sin causa aparente. Esto puede ser generado por el síndrome de abstinencia, rasgos depresivos, aislamiento, recurrentes pensamientos de suicidios, intentos o llevar a cabo el suicidio, notable caída tanto en el rendimiento escolar como en el rendimiento laboral, abandono de los estudios en el caso de los adolescentes o adultos jóvenes, inmiscuirse en actividades antisociales para hacerse de la sustancia, tales como mentiras frecuentes o robar. Empieza el deterioro cognitivo a través de las confusiones sobre el lugar, hora y día en el que están, es decir, desorientación autopsíquica, crisis de miedo, temor exagerado, se empiezan a presentar estos estados de alerta o estados paranoides, pérdida de interés en las actividades que solían disfrutar, cambios en los hábitos de higiene y en la alteración de la apariencia personal o apariencia descuidada, ropa sucia, entre otras, uso de camisas manga larga o suéteres para ocultar las marcas de las inyecciones, esto en el caso de las personas que deciden utilizar vía intravenosa el consumo de la sustancia, reacciones defensivas cuando mencionan el tema drogas y alcohol, aumentos de conflictos y peleas en el seno de la familia, presencia de instrumentos necesarios para el consumo de la droga y envases sospechosos de medicamentos. Cuando hablamos de estos instrumentos, pueden ser inyectadoras, pipas, sobres donde oculten las sustancias, también la presencia de falta de motivación, incapacidad para cumplir con las responsabilidades cotidianas, distracción o falta de atención, hilaridad excesiva y sin motivo, delirio, paranoia, negar la adicción o justificarla y la presencia de periodos de abstinencia para demostrar que no es adicto. Aquí es cuando se presenta la falsa sensación de control de que pueden dejar la sustancia en cualquier momento. A nivel físico, la sintomatología asociada con la drogodependencia son las acentuadas alteraciones en el apetito, bien sea por exceso o por déficit, aumento de la fatiga, falta de expresión en el rostro y monotonía en la voz. Pueden presentarse afecciones bronquiales y otros problemas de salud, casi siempre de tipo respiratorio, en el caso del tabaquismo o del consumo de alguna sustancia dura, insomnio o somnolencia, dificultad para coordinar movimientos, es decir, suele existir algún tipo de torpeza en los movimientos corporales, aspecto somnoliento o atontado, el aspecto de la persona se vuelve lento en relación con su lenguaje, con la atención, con la concentración. Son estas personas que empiezan a hablar de manera lenta, que son excesivamente relajados, o también pueden existir temblores en las manos o en algunas partes de su cuerpo, una calma excesiva o lentitud, como les acabo de mencionar, el hablar muy pausado o usar un tono de voz muy alto, presencia de náuseas, excesivos dolores de cabeza, lenguaje incoherente porque no hay una capacidad para hilar el pensamiento y las ideas de manera coherente y empiezan a presentarse lagunas mentales u olvidos. Esta es una consecuencia en el caso de la marihuana, que para muchos muchachos es común utilizarla, pero sí tiene sus efectos a nivel cognitivo. Ahora, cuando hablamos de la drogodependencia, decimos que es un fenómeno multifactorial, es decir, que existen distintos factores que la generan, la ocasionan o la
o existen factores predisponentes. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud ha señalado 5 razones por las cuales un adolescente puede acercarse al consumo de sustancias. En primer lugar, se tiene para sentirse mayor y tomar sus propias decisiones, para ser aceptado en los grupos sociales, para relajarse y sentirse bien, porque le atrae el riesgo, además de que la etapa adolescente por excelencia es aquella donde las personas desarrollan conductas impulsivas, se inmiscuyen en conductas de alto riesgo para la vida y suele ser una señal de rebeldía y por simple curiosidad. Ahora, en el caso de los consumidores experimentales, es decir, que lo hacen de manera recreativa o su uso es ocasional, las razones básicas para ellos son la curiosidad, la búsqueda del placer, la presión del grupo de pares, atracción por hacer cosas prohibidas, afirmación de la dependencia, relajarse o sentirse bien para poder relacionarse con los demás, como estimulantes para preparar exámenes. Es muy común en el ambiente de los estudiantes de medicina y de las áreas de la salud, pues ingerir algún tipo de sustancias para poder mantenerse en largas horas despierto, por estar a la moda o por violar normas. Los consumidores habituales usan la droga básicamente por experimentar sensaciones placenteras, por una necesidad de ser aceptados, por la búsqueda de identidad, para distraerse de la sociedad, para olvidarse de los problemas o para expresar independencia. Finalmente, los consumidores compulsivos o químico dependientes, farmacodependientes, como se les denomina, necesitan la droga para funcionar adecuadamente en sociedad y estos consumidores disfuncionales son los que están permanentemente bajo los efectos de la droga, como las personas que se encuentran en la calle y solo viven para el consumo de sustancias, de tal forma que ya no se conducen de manera correcta en la sociedad. Este fenómeno se puede ver lastimosamente con los migrantes venezolanos en ciertas ciudades de Colombia que parecen zombies o están viviendo en esas comunidades que llaman ollas. Este es un extremo de lo que es un consumidor altamente disfuncional. Desde el punto de vista biológico, pues existen algunos elementos relacionados con la transmisión hereditaria. Los padres adictos transmiten su adicción a los hijos, incluso desde el vientre materno. Em, Existe un fenómeno denominado síndrome del alcoholismo fetal, en el cual el niño ya va a nacer con esa predisposición genética y con todas las consecuencias que acarrea el haber tenido una madre con un trastorno por consumo de sustancias. Los niños nacen siendo proclives a consumir tóxicos, ya que la sustancia está en su cuerpo antes de nacer. Desde el punto de vista neurobiológico, esto es el efecto de la mayoría de las sustancias psicotrópicas, esa capacidad de liberar endorfinas o todas aquellas sustancias que inducen efectos placenteros o suelen inhibir el dolor, tanto físico como psíquico. Desde el punto de vista psicológico, bueno, podríamos ahondar en las distintas causas, se las voy a mencionar de manera general para que ustedes las tengan presentes al momento de estudiar para sus cuestionarios. Las psicológicas, un ambiente familiar conflictivo o inestable, que exista la presencia de violencia intrafamiliar, que dentro de los núcleos familiares hayan carencia de amor o falta de atención familiar o lo que se conoce como negligencia parental, que las personas sean víctimas de abuso sexual, físico, psicológico en su primera y segunda infancia, que exista la presencia en el hogar de padres adictos, también aquellos ámbitos familiares que son muy restrictivos, autoritarios, rebeldía en los adolescentes, presión del grupo de pares, aceptación o
empezar a consumir la droga para lograr la aceptación del grupo de amistades, la presencia de estados depresivos, baja autoestima, como un escape de la realidad de esas dinámicas familiares tan convulsas y conflictivas, el miedo para enfrentar problemas emocionales, familiares y escolares, así como la búsqueda de euforia y experiencias excitantes, evasión de la soledad, tristeza o ira. Estamos viendo entonces que la drogadicción, así como tiene sus causas, tiene una serie de consecuencias y esta serie de consecuencias afectan las áreas tanto físicas como las psicológicas, como las sociales y familiares. Entre las físicas vamos a tener la sobredosis, la presencia de endocarditis bacteriana, hepatitis, émbolos pulmonares, desnutrición e infecciones respiratorias, por ejemplo, como la tuberculosis, las hepatitis, posibilidad de desarrollar diferentes tipos de cáncer, como el cáncer pulmonar, cáncer de estómago, cáncer bucal o leucemia. Contagiarse de VIH por compartir agujas infectadas, prácticas sexuales inseguras, lo cual pueden derivar en embarazos no deseados o contagios de enfermedades de transmisión sexual, posibilidad del embarazo, como ya lo mencioné, en el que el bebé sea dependiente de la sustancia desde antes de nacer y la alta probabilidad de que ese niño venga con malformaciones o deficiencias mentales o cognitivas. Deterioro, deterioro del sistema nervioso central y por ende de las funciones mentales, pérdida de la coordinación motora en general, alteración de la percepción sensorial, falta de memoria y concentración y con ello la aparición, por ejemplo, en España, las recientes investigaciones han asociado el consumo ocasional de la marihuana con una alta predisposición a la aparición de episodios o brotes psicóticos en la adultez joven, problemas cardíacos, el coma y la muerte. Desde el punto de vista psicológico, pues el desarrollo de diversos padecimientos mentales como la paranoia, estados de psicosis y esquizofrenia, como lo acabo de mencionar, ansiedad, depresión, desarrollo de conductas violentas que puede derivar en que la persona se convierta en abusadores sexuales o se inmiscuya en situaciones como asesinatos para obtención de la droga, debilitación de la voluntad, incapacidad para mantener relaciones estables, no solamente con la familia, sino a nivel de pareja o de amistades y una alta predisposición a tener conductas de riesgo suicida o autolesiones. ¿No? Desde el punto de vista familiar, pues tenemos la presencia de problemas familiares, lo que puede llevar a la desintegración de la misma, problemas económicos, problemas legales, accidentes, bajo rendimiento escolar, deserción del área laboral o de los estudios, abandono del hogar, conductas delictivas y entrar en estas redes de personas que se dedican al comercio de sustancias. Entonces, como podemos ver, este es un fenómeno multifactorial que tiene sus infinitos detalles. Esta asignatura, como lo pueden ver, va a requerir de mucha lectura, que ustedes hagan sus esquemas, sus resúmenes para poder estudiar. En la segunda actividad síncrona profundizaremos algunos otros detalles. Siendo que no hay dudas, con esta descripción damos cierre a este primer encuentro síncrono correspondiente a la unidad curricular Psicología de la Adicción y la Dependencia. Esta sesión quedará grabada y estará disponible en el foro de anuncios. Feliz noche y muchas gracias por su atención y participación.